Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén gozosos y disfrutando como siempre de este sábado alegre, que hayan bendecido a sus esposas invitándolas a almorzar en el Día Comercial de la Mujer, y las felicito a todas las hermanas y todas las amigas y todas las mujeres que el Señor tiene hoy en este día tan especial. Saludamos a los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros en directo, como también a los que nos escucharán en el transcurso de la semana o más tarde. Y como siempre es nuestro deseo que todas las cosas estén yendo bien en sus vidas. Por lo tanto, hoy les pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar? La Biblia nos enseña en Isaías 58, del 3 al 8, lo siguiente. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñirse y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que ha escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper con toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar a los pobres que no tienen techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. La justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. En este pasaje, por medio del profeta Isaías, Dios manifiesta su disgusto ante el estilo de vida rebelde y pecaminoso del pueblo de Israel y los exhorta a cambiar. Este era un pueblo que vivía una vida religiosa superficial, adoraban a Dios más bien como una tradición, de manera rutinaria, pero no de corazón, así como ahora. Al mismo tiempo que ayunaban, también explotaban a sus trabajadores y se peleaban entre sí. Isaías condenó su hipocresía y les dijo que tenían que cambiar su actitud si deseaban recibir la bendición de Dios. Si ellos liberaban a los oprimidos, compartían el pan con el hambriento, daban albergue al desamparado y proveían de ropa al desnudo, entonces nacería su luz como el alba y la salvación, la justicia y la gloria de Dios se manifestaría entre ellos prontamente. Ellos no podían esperar todas esas bendiciones si no dejaban su actitud hipócrita y superficial y comenzaban a actuar guiados por un genuino deseo de agradar y obedecer a Dios. Es decir, debía haber un cambio profundo en sus vidas que se reflejara en su comportamiento, entonces las bendiciones abundarían. Unos 8 siglos después, Jeremías tuvo que enfrentar un comportamiento similar de parte del pueblo judío. En Mateo nos enseña y nos dice, el Señor se dirige a un grupo de judíos religiosos y les dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Había transcurrido mucho tiempo desde la exhortación de Isaías al pueblo de Israel, pero en sentido general su actitud no había cambiado. Seguían aparentando obediencia a la ley, hacían largas oraciones en público, diezmaban regularmente, pero dejaban fuera lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, les recriminó Jesús. Otros 2000 años han pasado y han habido cambios espirituales profundos en la humanidad. Lamentablemente en la actitud todavía encontramos actitudes similares en el pueblo de Dios. Y el mismo mensaje de Dios a través del profeta Isaías está aún vigente. No se puede vivir una vida de profunda paz, de gozo y de prosperidad sin un corazón verdaderamente dispuesto a buscar al Señor y hacer su voluntad.
No se puede esperar las bendiciones abundantes que Dios tiene preparadas para sus hijos si no hay cambios profundos en la actitud de ellos. La actividad religiosa no sustituye a un corazón obediente y entregado a Dios. Una sincera intención de cambiar y la ayuda del Señor se requiere para eliminar los problemas de raíz. No simplemente los síntomas y disfrutar plenamente de la vida abundante que prometió el Señor. Hazte el propósito de leer la palabra de Dios, meditar en ella y pasar tiempo en oración cada día de tu vida. De esta manera aprenderás lo que Dios espera de ti y el Espíritu Santo te capacitará para hacer los cambios necesarios para llevarlo a cabo. Ten la completa seguridad de que el Señor estará complacido y te bendecirá abundantemente. Vamos a orar. Padre Santo, reconozco que necesito cambiar muchas cosas en mi vida, necesito entender otras, muchísimas más, profundizar mi relación contigo, Señor. Ayúdanos a quitar todo aquello que es estorbo para nuestra vida, Padre Celestial, y que podamos ser sinceros de corazón, Señor. Que no vayamos a orar como lo hacían los impíos, que nos miren cómo lo hacemos, pero que sea de corazón, Señor. Que sea genuina nuestra actitud de adoración y bendición a tu palabra, Señor. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor Giancarlo. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial, lleno de buenos deseos, esperando que todos se encuentren de la mejor manera y que estemos gozando de las bendiciones de Dios, porque es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que aprendamos cómo vivir de la manera en que podamos realmente gozar de las bendiciones. Perdón, porque las bendiciones de Dios tienen condición, cada una de ellas. Y la condición es, primero, creyendo que Él existe. Segundo, creyendo a lo que Él dice. Tercero, haciendo como Él dice. Entonces, porque lo que Él dice, hermanos, por lo que Él enseña, nos enseña a nosotros, es bueno. Lo que Él nos enseña es qué es malo, qué es lo que nos hace daño y qué, perdón, accidentes técnicos, qué pena. Él lo que nos enseña a nosotros es bueno. Bueno, muy bien. Ustedes saben que yo tengo problemas siempre con la tecnología, así que mientras cuadro esto, me disculpo. Y vamos a tratar de que esto salga mucho mejor. Muy bien. Vuelvo y presento disculpas. Mi intención no era parar esto. Pero en fin, aquí estamos y aquí vamos. Ojalá yo tuviera la asistencia que tienen otros para poder desarrollar las cosas de una mejor manera. Pero no la tengo, entonces tienen que aguantarme a mí. Entonces hablaba de que por qué la palabra de Dios es buena para nosotros. La palabra de Dios es buena para nosotros porque Él nos enseña que es malo, que estamos haciendo mal en contra de nosotros mismos y que es bueno. Y que es lo bueno es lo que Él sabe que es mejor para nosotros y nos advierte de las consecuencias de no estar alineados con hacer lo que es bueno. Entonces, cuando nosotros disfrutamos, cuando aprendemos a cambiar la forma de pensar por la influencia de la enseñanza de Dios, cuando aprendemos estas cosas, pues nosotros nos vamos a dar cuenta realmente de que vivir en la gracia produce verdadera santidad. Ese es el propósito hoy. Entender qué es la gracia, entender que vivir en la gracia es hacer como Él dice, eso es vivir en la gracia, pero al mismo tiempo eso es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es hacer como Él dice porque es la palabra de Dios, la cual es el mismo Espíritu de Dios, la cual es la misma verdad de Dios y la cual es Jesucristo morando en nuestra mente. De eso se trata. Entonces,
De pronto aquí hay un poco de complicación, pues porque esto son cosas sobrenaturales, no son cosas que nosotros vemos naturalmente o aprendemos naturalmente. Esto es cuestión del espíritu, amén. Y es cuestión espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos que es cuestión espiritual, pues obviamente tenemos que enfocarnos desde allí, no desde lo que nuestros sentidos nos informan, nos dicen, y que es lo que hemos estado acostumbrados a vivir por siempre. O sea, nosotros, de acuerdo a los sentidos, lo que ellos detectan, entonces vamos moldeando nuestra forma de pensar y por consiguiente de actuar, porque nuestra voluntad es dirigida a lo que creemos que es. Sí, entonces aprender a vivir de la manera en que Dios nos enseña, pues es diferente a la forma natural. Amén. Ahora, mucho se habla de la gracia. Mucha gente escucha el término gracia, pero la gran mayoría no entiende su gran virtud, no entiende la trascendencia de nuestra vida, que esto es, que la gracia es en nuestra vida actual. Por eso se incurre mucho en mezclar la gracia con la ley. Se hace un revuelto aquí. Se predica ley, pero con algo de gracia. Y no puede suceder esto, como lo vamos a entender más adelante. Bueno, otra vez ofrezco disculpas, estoy un poquitico ronco. Entonces, bueno, ahí me van a oír con un poquito de trabas. Ahora, ¿cuál es el problema de mezclar estas dos cosas? El problema de eso es que se tiende a desconocer el verdadero sentido de la gracia. Amén. Que debería producir, la gracia, debería producir la anhelada santidad que todos deseamos disfrutar. Amén. Santidad también es otro término que no se entiende muy bien, porque creemos que es con base en nuestros propios méritos que logramos esa santidad ante Dios y resulta que la santidad es la que Él nos otorga por el que pagó por nosotros, es decir, por la santidad de Él, esa santidad nos cubre, nos cobija, nos protege y cuando Dios nos ve, pues nos ve justos, amén, nos ve santos, es decir, y recuerde muy bien la definición del término santo, eso quiere decir apartado, y Él ya nos apartó. Que aquí hay otra gran dificultad para comprender bien esto, porque sencillamente nosotros cuando dice nos apartó, preguntamos apartado de qué. Él dice apartado del pecado, de la muerte y de Satanás. Ustedes ya no son eso, pero resulta que vemos pecado que se manifiesta en nuestros miembros. Amén. Entonces nos confundimos y tenemos que partir desde lo que Él declara, lo que Él dice que es así y tenemos que aprender a vernos desde allí para concentrarnos en eso que Él ve y no en cómo nos vemos nosotros. Aquí está el dilema, amén, en cómo acostumbrar, cómo enseñarle a nuestra mente a vernos, a pensar desde el punto de vista de Dios ya establecido y no desde lo que siempre hemos estado acostumbrados a ver, que es nuestra naturaleza humana débil. Ahora, no como muchos piensan que confunden, por ejemplo, la gracia con el libertinaje. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso yo hoy voy a enfocarme en tratar de explicar la virtud de la gracia y cómo el mezclar la ley con la gracia, en lugar de acercar a las personas a Dios, las aleja, las aparta. Inclusive a muchos cristianos, muchos creyentes con corazones sinceros, pero que no son bien guiados en el entendimiento de la gracia, lo cual resulta o puede resultar en miedo, en agotamiento, en frustración, en indiferencia a las cosas de Dios y obviamente pues a los demás. Y finalmente hasta se apartan del estudio de la Biblia porque consideran que nada pasa, porque no ven que nada sucede, aparentemente, porque para ellos pues nada cambia, entonces, ¿para qué estudio la Biblia si no pasa nada? Y resulta que esto es mucho más allá de lo que pueda estar sucediendo frente a nuestros ojos. Entonces, la gracia, y como me gusta definirla a mí, amén, esto no lo van a encontrar ustedes literalmente en la Biblia, pero a mí me gusta concluir que la gracia es el amor de Dios manifestado
a través de la misericordia enseñada en la cruz, que estuvo envuelta toda esta obra redentora en su gran amor por la humanidad. Y son atributos exclusivos de Dios, exclusivamente de Dios en favor de la humanidad, que quienes se acojan a ellos son justificados por Dios mismo por siempre. La justificación, otro término que ojalá pudiéramos entenderlo en toda su magnitud, porque la justificación, aunque algunos pueden traducir justificación y pueden creer que están justificándose ante Dios, pues realmente ante Dios no hay sino una sola forma de ser justificado, y es a través de la fe puesta en Jesucristo. Amén. Eso es lo que establece Dios, y así es, y Él es soberano. Entonces, ¿quién le va a decir que no es así? Ahora, el amor y la misericordia se han manifestado desde el principio mismo de la creación, cuando el primer hombre cayó en el error fatal de creer las insinuaciones de Satanás. Usted va a leer en Génesis 1, 2 y 3 y va a darse cuenta de la gran tragedia. El hombre daña el ambiente creado de perfección donde Dios lo puso a él y donde Dios tenía comunicación con él, intimidad con él permanente. Pero el hombre dañó todo esto porque creyó más en lo que Satanás le estaba diciendo que en lo que Dios le había dicho. Entonces ahí encontramos el gran problema. Bueno, muy bien. Entonces, ahí encontramos esto desde el puro principio. Ahora, ¿cómo se manifestó esta gracia desde el puro principio? Pues usted recuerda, hemos hablado bastante de esto, Adán, el primer hombre, desató sobre él mismo la muerte al creer a Satanás en sus mentiras, induciéndolo a olvidar las instrucciones que Dios le había dado, la enseñanza que Dios le había dado. Y Dios le dijo, esto vas a hacer y esto no vas a hacer. No comerás de ese árbol, y ese árbol era Satanás allí insertado, estaba ahí, y simplemente Adán se equivocó. Amén. Y eso produjo la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. El sábado pasado expliqué un poco sobre este tema, sobre qué es la muerte física, qué es separación de Dios, y qué es la muerte eterna, que es separación de Dios eternamente, porque hay conciencia después de dejar este cuerpo. El alma sigue. De hecho, la Biblia define al hombre como alma viviente. Amén. No cuerpo viviente, alma viviente. Entonces el cuerpo es el estuche que vemos que recibe la vida del alma. El alma le da vida al cuerpo. Entonces esa muerte vino sobre el cuerpo y se estableció la muerte física, la cual no existía. No existía. El hombre era eterno, físicamente eterno. Recuerden ustedes que él estaba desnudo, él no tenía afecciones de ninguna naturaleza, no envejecía, etcétera. Estaba bien. Pero entró el pecado y el pecado deterioró el cuerpo y en fin. Y la muerte espiritual, que es, como les dije ya, la separación eterna de Dios. Entonces la gracia, el amor y la misericordia de Dios en favor de la humanidad causó que Dios realizara el primer sacrificio de sangre para cubrirlos a ellos con la piel de estos animalitos que habían sido sacrificados para redimirlos a ellos. Es decir, la sangre, había que derramar sangre para la justicia, para que se aplicara justicia. Esa sangre fue derramada, pero por un animal, y ese animal fue muerto por Dios mismo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos andaban desnudos y después Dios los cubrió de pieles. Esas pieles salieron de animales. O sea que ellos pagaron por el error de estos. Eso se llama justificación. Él los justificó. Amén. Ahora Génesis 3:21 lo dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es una nueva vestidura. Ellos tenían la propia, pero ahora Dios los vistió. Eso permitió a Adán y Eva seguir relacionándose con Dios. Ese sacrificio
admite la relación de Dios con Adán. O sea, aunque pecaron, el animalito fue muerto, derrama su sangre, esa sangre los justifica, la piel los cubre, que es lo que Dios ve, el que los justificó. Amén. Espero ser claro con estas cuestiones. Aunque sus vidas físicas encontraron lo que desconocían, que era un límite de existencia para su cuerpo. Es decir, tuvieron que ser separados de sus cuerpos, lo que nosotros conocemos como muerte, que en realidad es una transición. Entonces su pecado fue redimido por la sangre derramada de los animales, que dieron además sus pieles para que ellos fueran vestidos, adquirieron una vestidura nueva. Amén. Ese sacrificio es tipo de lo que habría de pasar con la muerte de Jesús, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto que pagó por los pecados de la humanidad. Mire en el capítulo 1 de Juan, versículo 29. Al día siguiente, ve a Jesús que viene hacia él. Está hablando de Juan el Bautista. Ve a Jesús que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:36. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero del nuevo pacto, que fue sacrificado una sola vez y para siempre, despliega por la fe nuestra en él una nueva creación. Él hace que nosotros entonces adquiramos una nueva vida. Amén. Una vestidura, y venimos a ser entonces vestidos por la justicia de él. Una vestidura que no vemos, es invisible. Amén. Pero visible a los ojos de Dios, y consiste en justicia aplicada por fe al creyente en la obra ejecutada por el Cordero en la cruz. Él muere, paga por nosotros, esa justicia nos cubre ahora, y esa es la nueva vestidura que adquirimos y somos una nueva creación. ¿Cómo nos ve Dios? Ellos son justificados. Ellos ya no están separados de mí. Ellos ya vienen, son aceptados por mí porque la justicia del Cordero perfecto ahora los cubre. Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto al antiguo comportamiento, escucha esto, porque esto es trascendental, hermano. Nosotros a veces creemos que el trabajo todo es de Dios y sí, en realidad Dios ya lo hizo, pero tenemos una responsabilidad allí. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto al antiguo comportamiento, despojados del antiguo hombre. Ustedes ya no tienen por qué andar con ese. Amén. El que usted era ya no lo es. Quíteselo. Tengo que aprender a verme entonces como el nuevo, ya no como lo que yo era. Esto es lo que se llama renovación del entendimiento. Despojados del antiguo hombre, extraviado según la concupiscencia engañosa, y renovados, fíjense el detalle, versículo 23, estoy en Efesios 4, versículo 23, y renovados en el espíritu racional de vuestra mente, es decir, revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, que es en santidad de la verdad. Ese despojo del viejo hombre no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Y se logra concentrándose en lo que Él ha hecho de nosotros ahora. Si usted sigue insistiendo en verse, en vivir como usted era, usted está viviendo como el anterior y no como el que Él hizo nuevo. ¿Amén? Pero ¿cómo así que Él hizo nuevo si yo no siento nada? Recuerde que esto no es por sentimientos, esto no es por sentidos, esto no es emocional, esto es por fe. Entonces, si yo realmente le creo a Dios, Él dice: usted ya es nuevo, yo ya le di, porque usted ya fue perdonado por lo que yo hice por usted en la cruz, y yo le he dado una nueva vestidura. Esto no se trata de un cuerpo nuevo ni una cosa que yo vea y palpe, sino de una fe puesta en su palabra. Recuerde que es su palabra,
es su espíritu es el Señor y el Señor es Jesucristo. Todo es un solo paquete. Entonces él me dice, usted tiene que aprender a verse, por eso tiene que renovar el entendimiento. Véase nuevo, como yo lo veo a usted. Nuevo en una justicia nueva. Usted ya no es el pecador. Usted ya es justo. Pero yo peco, pero yo lo veo justo, porque la justicia de Jesús lo cubre. Esto es maravilloso si logramos aceptarlo. No es ponerle lógica porque no existe la lógica humana aquí. Es la lógica de Dios y Dios es sobrenatural. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, Él me hizo una nueva criatura, Él me dio una nueva vestidura, Él ya me ve como justo, Él ve a Cristo en mí. Entonces tengo que aprender a verme como Él me ve y no como yo me he visto toda la vida. Amén. Tengo que aprender a verme como Él ha hecho de mí ahora solo porque yo creo en lo que Él hizo. En otras palabras, hermano, el viejo hombre es esa naturaleza anterior, esa naturaleza que no entendía, que actuaba en ignorancia, que andaba por ahí haciendo cuanta cosa en contra de sí mismo, porque todo el pecado es en contra de sí mismo. Amén. Dios no va a cambiar su esencia, su naturaleza, porque yo peque. Él sigue siendo Dios, Él es perfecto. Entonces, cuando Él me dice que eso es pecado, me está diciendo, en otras palabras, eso acaba con usted mismo. Usted está permitiendo que entre ese pecado a usted y eso lo está acabando y finalmente lo va a apartar de mí. Yo no me voy a apartar de usted. Usted se va a apartar de mí. Esa fue la reacción inmediata de Adán cuando pecó. Fue a esconderse. ¿De quién? Pues de Dios. Amén. Entonces el viejo hombre, esa naturaleza anterior, no la que es, fíjese que eso ya es otra, ya pasó, esa está muerta. Esa naturaleza del pecado que estaba muerta por el pecado, amén, que estaba separada de Dios por el pecado, consciente, naturaleza consciente, practicante, gobernada por Satanás, practicante del pecado, y el pecado es creación de Satanás, finalmente dominado por Satanás. Aunque ni lo vemos, ni lo sentimos, ni nada, pero el solo hecho de practicar el pecado, nos hace gobernados por Satanás. Y como no lo vemos, la gran mayoría de la gente no lo entiende, ni lo acepta. Entonces, al momento en que entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, creemos que fue por usted, por mí, por todos, y nos acogemos a esa verdad, escuche, verdad de Dios, ¿sí? No a esa experiencia sensorial, emocional, no, a lo que Él dice, amén. Y cuando eso hacemos, esa naturaleza gobernada por el pecado muere en la cruz junto con Jesús, porque Jesús murió al pecado, venciendo el pecado. Entonces, cuando yo creo lo que Él hizo, soy trasladado espiritualmente a esa cruz y yo muero con Cristo, por lo tanto, esa es una naturaleza anterior, ya no es la nueva. Amén. Ya deja de ser dominio del mal y pasa a ser dominio de Jesucristo. Entonces yo morí con Jesucristo, resucité con Jesucristo y ahora vivo en el reino de Jesucristo, aun cuando todavía estoy aquí. Pero recuerde que esto es espiritual. No es al revés, lo espiritual trasciende a lo material, no al revés. Entonces, todo lo que nosotros vemos ahora es trascendencia de lo espiritual. O sea, eso ya existió en lo espiritual. Amén. Recuerde que es por fe, no por lógica. Entonces, adquirimos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es la justicia de Dios que me limpia, que me perdona, que me da nueva vida. Es el nacer de nuevo. Y eso se llama justicia de Dios aplicada a cada persona que se acoge por fe al sacrificio de Jesucristo. Él lo hizo por mí, yo lo recibo, yo lo acojo. Pero Jesús no se quedó en la tumba, resucitó victorioso sobre Satanás, el pecado y la muerte. Recuerde que son los tres enemigos de Dios, por lo tanto enemigos nuestros, para que por medio de esa victoria, el que cree en lo que pasó allí en la cruz,
reciba por fe la nueva naturaleza, ahora justificada. Es decir, Él nos ve aceptables porque ya hay una justicia que se requería, que era la que se necesitaba, que ahora nos cubre, porque esa es la justicia de Jesucristo envolviéndonos, dándonos una nueva vestidura y así podemos estar en Jesús. Entonces, esto es lo que hay que entender. Y con esto es que hay que renovar el pensamiento. Si usted se sigue viendo pecador, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a actuar? Si usted se sigue viendo justificado por Dios, que ya Dios lo perdonó y lo amó y que usted pertenece a Él, ¿cómo usted va a sentirse? ¿Cómo usted va a actuar? Amén. Pero otra cosa es permanecer en Jesucristo o en la vida que Él nos ha dado, y eso requiere entonces relación, conocimiento de la palabra para adquirir la nueva mentalidad, la sabiduría que nos da el entendimiento de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Mire la siguiente escritura, como dice allí en el versículo 23. Recuerde que estamos leyendo Efesios 4 y volvamos al versículo 23. Renovaos en el espíritu racional de vuestra mente. Es decir, revestíos del nuevo hombre. Entonces, para yo poderme revestir del nuevo hombre, del que hizo Él, por la fe en Él, para yo poderme revestir de eso, pues tengo que renovar la mente. Amén. Es por lo que nosotros introducimos por fe a nuestra mente, por entender la verdad de Dios, que es santa y según su justicia. Ruego a Dios que pueda estar siendo claro para que puedan entender muy bien lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Todo lo que debemos hacer es aprender a vernos de forma inteligente, escuche, inteligente, con el racionamiento, con el entendimiento, como Dios nos ve, que enseña ampliamente sobre todo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ahora, no es que el Viejo Testamento esté desechado, el Viejo Testamento nos sirve a nosotros como ejemplo para aprender. Amén. En otras palabras, hermano, y tratándolo de hacer un poquito más sencillo, nosotros naturalmente estamos acostumbrados a pecar, vernos pecadores y actuar en consecuencia al pecado. Por ejemplo, mentimos porque no nos cuesta mentir, porque lo hemos aprendido y entonces lo hacemos, ya sea para, como decimos, una mentirita piadosa o una mentirita para destrucción o una mentira, etcétera. Mentir es mentir. No existen diferencias ante Dios. Ante Dios, una mentira es una mentira. Así tenga usted la mejor intención. Mentir es mentir. Entonces, nosotros hemos aprendido a decir mentiras. Y como no nos cuesta, o sea, no hay nada que nos impida decirlo, porque creemos que mintiendo podemos lograr lo que queremos. Y no nos cuesta nada porque en la mayoría de los casos aparentemente no sucede nada grave. Pero cuando entendemos el sacrificio de la cruz, escuche bien, y recibimos esa paternidad que Dios nos quiere dar y comenzamos por medio de revelación, porque el Espíritu de Dios nos revela que Jesucristo venció lo que nos tenía atados a mentir, y la mentira es en contra mía, amén, aunque yo crea que no. Cuando entendemos que mentir va en detrimento propio y finalmente nos lleva a un camino de incredulidad, porque este es el resultado final, puede ser corto, mediano o largo plazo, pero mentir me trae otra cosa y otra cosa que casi siempre son más pecados. Y todos vienen en contra mía. Entonces, finalmente todo esto va a hacer que yo me distancie de Dios. No que Dios se distancie de mí. Amén. Entonces comprendemos, por ejemplo, como dice en Efesios 4, otra vez,
Versículos 20 al 21 dice, mas vosotros no fuisteis enseñados así por Cristo. Si en verdad oísteis de Él y fuisteis enseñados por Él, porque la verdad está en Jesús. O sea que Él me enseña que la mentira está mal. Esa es la verdad. ¿Sí? Él lo sabe todo, Él es perfecto, Él quiere lo mejor para mí. Y Él me lo enseña, está en mí renovar mi entendimiento. Porque Él me enseña que eso está mal y me enseña el por qué está mal. Y entonces cuando yo entiendo esto, está en mí el renovar mi entendimiento para yo no estar atado a la mentira y seguir mintiendo. Amén. Él me enseña lo que es malo y me enseña lo que es bueno. Entonces, entendiendo que lo malo no es porque Él se afecta con ellos, sino yo, amén, o que Él se afecta con lo bueno, sino que el que se afecta con lo bueno soy yo. Los que nos afectamos negativa o positivamente somos nosotros, no Dios, porque nosotros somos imperfectos, vulnerables a ambas situaciones, positivas o negativas, en cambio Dios no. Entonces, por eso tengo que renovar mi entendimiento y entender que lo que Dios dice que es malo para mí, pues es pecado, porque me afecta a mí. Por ejemplo, si usted hace algo malo, el perjudicado inmediato es usted mismo. Por supuesto que eso no le agrada a Dios, porque usted es simplemente el objeto del amor, de su amor. Él lo ama, entonces él no le agrada que usted mismo se haga daño. Pero cuando usted hace lo bueno, que es lo que Dios nos enseña, es la verdad, el afectado inmediato también es usted y de manera positiva. Y eso en la Biblia se llama caminar en santidad, cuando yo hago como Él me dice. Amén. Y eso también en la Biblia se conoce como caminar en Cristo. Entonces, cuando yo renuevo mi mente, recojo lo que Dios me dice, lo tengo en cuenta, me deshago de lo que ya no me sirve, estoy caminando en Cristo, estoy caminando en santidad. Entonces, fíjense, la gracia produce verdadera santidad. Cuando usted lee, estudia, medita en la verdad y sus pensamientos, sus acciones son influenciadas por la verdad que permanece en su mente, eso se llama renovar el espíritu racional de su mente. Por el contrario, al solo entender lo que dice la verdad, pero ella no lo renueva en su proceder, porque no es lo que influencia sus pensamientos y sus acciones, porque usted no lo tiene en cuenta y no lo hace para cambiar de forma de vivir, entonces mire cómo encaja en lo que dice allí mismo en Efesios 4, 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los paganos, que andan en la depravación de su mente, estando entenebrecido su entendimiento. Todo está aquí, ajenos totalmente a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos mediante la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Entonces fíjense ustedes que todo está aquí. Nosotros tenemos la capacidad. Él nos ha dado la potestad de escoger lo que llamamos libre albedrío, pero también lo que llamamos voluntad. Usted es el que escoge, pero usted no escoge al azar, usted no escoge sin saber. Y es lo que Dios quiere que usted entienda. Yo le voy a enseñar y voy a aplicarme, voy a dirigirme a su parte inteligente, a su parte racional, para que usted lo comprenda, lo entienda, se deshaga de eso y viva como le digo. Entonces la gracia produce santidad. Amén. Pero cuando yo no lo hago, fíjense las palabras tan gruesas que hay aquí. Depravación de su mente. Esa depravación entenebrece el entendimiento. Ese entendimiento nos ajena, nos hace ignorantes y nos ajena de la vida que Dios quiere para nosotros. Amén. Porque somos duros, tercos, queremos seguir en lo mismo. Y finalmente, como dice aquí, llegan después a ser insensibles, indiferentes.
todo es aceptado, se entregan a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Y es exactamente lo que hoy vemos manifestándose en la sociedad. Inclusive, ya hoy hay leyes que protegen esa perversidad, ese entenebrecimiento, esa depravación de la mente. Ya hay leyes que aprueban eso. Usted podrá entenderlo fácilmente. Note que la palabra mente, hermano, aquí no es tradición, aquí no es cultura religiosa, aquí es entendimiento. La palabra mente aparece varias veces en este par de versículos que les leí. La mente es la parte inteligente del hombre, no es la parte sabia, la parte inteligente. Es lo que nos diferencia de toda la demás creación. Tenemos capacidad de razonar, tenemos capacidad de deducir, tenemos capacidad de escoger partiendo del entendimiento. Amén. Porque los animales son inteligentes, pero ellos les falta raciocinio. Ellos aprenden. Ellos son mecánicos, no son racionales. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice que renovemos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque no se trata de prácticas religiosas, insisto, que no tienen sentido, no conducen a ninguna parte. Eso es invento del hombre, sino que se trata de entender lo que Dios dice de manera racional, inteligente, con fundamento, y no por tradición o costumbre. Ahora bien, la depravación de la mente es el no entender o aceptar que el pecado es el arma de Satanás para engañarnos, para dañarnos. Esa arma que usamos conscientemente o inconscientemente, el pecado, contra nosotros mismos. Nos destruye sin darnos cuenta. Pero lo peor es que nos lleva a apartarnos de Dios por ignorancia, porque no queremos entender la verdad. Entonces, cuando usted tiene un fundamento, cuando usted entiende, cuando usted sabe de dónde proviene, por la lógica que tiene esto, cuando usted lo acepta racionalmente, pues usted deja de ser ignorante. Entonces pasa ya de simplemente hacer las cosas porque se hacen y así se han hecho y por allá lo hace todo el mundo, a saber por qué, a saber por qué. La tendencia es a más pecados y no a menos pecados. Por lo tanto, pecamos y estamos ajenos a la vida de Dios, a lo que Dios nos enseña a vivir que es bueno para nosotros. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34. Dice Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que infringe la ley peca y es esclavo del pecado. Fíjense, ¿quién es el que dice la verdad? Dios. ¿Quién es Dios? Jesús, hecho hombre, vino y se manifestó y se enseñó a los hombres para decirles yo soy. Amén. Y Jesús dice, todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Quién creó el pecado? Satanás. Finalmente, ¿de quién es esclavo? De Satanás. Algunos no van a aceptar esto. Algunos no lo van a creer. Pero el alma que el Señor esté tocando ahora con su espíritu, le va a convencer de que esto es su verdad. Hechos capítulo 13, versículo 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Escuche. Entonces aquí hay dos cosas bien interesantes, la ley y la gracia, la justificación por el sacrificio hecho por Jesucristo. Al creer en la gracia, que es la justificación que se desata en la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, al creer en la gracia, otra vez, en la justicia de Dios que se cumplió en la muerte y resurrección de Jesucristo, pasamos de estar separados de Dios, muerte, a estar unidos a Él, vida. Y si esa es nuestra condición, entonces el pecado
ya no tiene dominio sobre nosotros. O sea, ya no estamos bajo el poder de la muerte, que era lo que pasaba antes de la ley. Ellos no conocían la ley y aunque no estaban enjuiciados por falta de conocimiento, sí estaban condenados a la muerte. Porque la ley lo que vino fue a revelarles, ustedes están muertos por pecado. Amén. Pero conociendo la ley, entonces ya son conscientes de que son pecadores y ya entienden que estaban bajo el gobierno de la muerte, o sea, de separación de Dios. Amén. Ahora, en la gracia, por la fe en Jesucristo, nosotros hemos comprendido que ya no estamos bajo la ley. La ley es condenación, no salvación. Porque recuerde lo que acabo de leer, el que infringe la ley esta es porque ha pecado y es esclavo del pecado. Amén. Entonces nosotros ya no estamos bajo esa potestad, bajo ese gobierno, estamos bajo el gobierno de la gracia, es decir, soy aceptado por la justicia aplicada en Jesucristo porque Él murió por mí. Entonces yo ya, eso me cubre y eso me protege y entonces soy aceptado por Dios porque Él mira es la justicia en sí mismo. Amén. Ya estoy bajo el gobierno de la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6:14, mire lo que dice, porque es que así es que aprendemos. Cuando veo lo que él me explica. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender, hermano? Que tengo que renovar, que yo ya no estoy bajo ese gobierno del pecado, así, es decir, ya no estoy condenado, ya no soy esclavo del pecado, ya no voy a morir o estar separado de Dios, sino que ahora estoy bajo su gracia, su amor y su misericordia que me protege y me cubre simplemente porque creí en lo que Él hizo por mí. Amén. Entonces ya estoy bajo ¿qué? Bajo la gracia. La gracia me gobierna ahora. Eso es lo que manda, lo que Él dice, la gracia. Entonces la gracia ya no, nunca más estará separado de mí. Todos tus pecados te son perdonados. Nunca me voy a acordar de ellos. Amén. ¿Cuáles pecados? Todos. Entonces ya tengo una nueva naturaleza. ¿Cuál? Que él me acepta porque aquel pagó por mí y eso me justifica. Yo quiero, sin embargo, que entendamos que no es solo el pecado, sino todo lo demás en consecuencia del pecado. Por ejemplo, y podríamos reemplazar la palabra pecado por enfermedad, por pobreza, por soledad, por ansiedad y todo lo semejante. Es decir, si yo cojo este versículo, porque es que esto es un sustantivo, amén, el pecado, puedo reemplazar, porque puedo reemplazar el pecado por pobreza, por enfermedad, el pecado, la pobreza, la consecuencia del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es pobreza, la consecuencia del pecado es enfermedad, etcétera. Entonces yo puedo reemplazar el pecado por otra y decir el pecado, porque la enfermedad no se enseñorea de mí, porque la pobreza no se enseñorea de mí. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la maldición del pecado o de la ley, sino que estoy bajo la protección y la bendición de la gracia. Amén. Es muy diferente. Esto ya no tiene dominio sobre mí. Por eso nosotros hablamos sanidad, por eso nosotros hablamos de que nada me faltará. Eso es prosperidad, no de tener abundancia de cosas materiales. Amén. Podemos hablar desde la verdad de Dios y no sobre lo que hemos aprendido siempre. Entonces, y esto es porque ya hemos renovado nuestro entendimiento. Entonces nosotros debemos entender que la ley produce maldición aun cuando la ley es santa. ¿Por qué es santa? Porque ella nos enseña el pecado y eso es bueno. Amén. Es santa, pero acogerme a la ley no me salva, sino que si yo vivo para la ley, es decir, para cumplir los mandamientos, el día que falte a uno de ellos, ya estoy muerto. Estoy muerto. Entonces, el producto de vivir para la ley es condenación. Amén. Esto lo debemos entender. Entonces, pero la ley es buena porque ella reveló al hombre el pecado. Ella le dijo al hombre, ¿usted cree que usted está bien? Mire, es que usted está mal. Esto es lo que usted hace. Amén. Nadie puede cumplirla. Solo uno pudo cumplirla. El perfecto, el sin mancha y sin arruga. Jesús. Él vino para no quitar la ley, sino para cumplir la ley, que era la maldición sobre los hombres,
Y en esa justicia, cuando Él cumple la ley, Él dice, pues yo sí pagué y yo pagué por todos porque yo lo pude hacer porque yo no falté. Yo fui sin pecado, sin mancha, sin arruga. Entonces, como yo justifiqué, yo di la vida por ellos y yo cumplí, yo quiero que esa justicia se aplique en todos ellos. Ellos no tienen por qué pagar. ¿Y quién es Él? Pues Dios hecho hombre. Amén. Esa es su potestad, esa es su soberanía, esa fue su decisión, ese es su amor, esa es su misericordia. Esto es lo que debemos entender. En Hechos capítulo 13, 39, voy a leer un par de escrituras para que pensemos en ellas. Hechos 13, 39. Póngale cuidado. Y de todo, para encontrar un poquito aquí la diferencia entre ley y gracia. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En él quién? Miremos el contexto, está hablando de Jesús. ¿Amén? Entonces la ley, aunque es buena, no justificó a nadie. La ley es buena. Si usted logra cumplir toda la ley, usted va a ser justificado por toda la ley, pero le aseguro que usted va a fallar. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense, si usted se compromete y dice es que yo voy a cumplir los mandamientos, pues usted está bajo maldición. ¿Por qué? Porque en el momento en que falla uno, ya, maldito, perdió, pecó. ¿Amén? Está bajo maldición porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas, no son solo 10. Son 613 más. Ni primero que conocerlas. Segundo, aprendérselas. Tercero, tenerlas en cuenta todo el tiempo para no fallar. Porque en el momento en que falle una, falló todas. ¿Se da cuenta? Entonces usted está bajo maldición si se propone a vivir por eso y no recibir la gracia que es usted ya fue perdonado, usted ya fue justificado, usted es mi hijo, pero tiene que aprender a vivir como mi hijo para que usted mismo no sea parte de mí. Entonces fíjense que la gracia produce santidad. Amén. La gracia no promueve el libertinaje, la gracia produce verdadera santidad porque no es por lo que nosotros hagamos, pues nadie siquiera sería salvo, sino por lo que Él hizo y nosotros recibimos por fe y convicción, por entendimiento. No somos santos por nuestros méritos, somos santos porque Él nos apartó de eso para ser suyos por su justicia. Él dice, ustedes no lo pueden hacer, yo voy a pagar por ustedes, el que crea en mí viene para acá, lo aparto de ahí. Eso quiere decir santo, apartado para Dios, apartado por Dios. En la religión tradicional, los hombres declaran santos a otros hombres por sus acciones probadas ante ellos. Pero en Dios somos llamados santos, todos los que creemos en su justicia aplicada en nosotros. Amén. O sea, santo es apartado para Dios. No son obras, porque hemos creído en su justicia y ella nos cubre totalmente haciéndonos aceptables a Dios. Mire lo que dice Dios en Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si es por gracia, es decir, por amor y misericordia de Él, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. La mayoría de las iglesias incurren en el error de predicar condenación, es decir, ley, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer lo otro, si usted falla, si usted no sé qué, y le aplican una disciplina bárbara a la gente, y los apartan y los condenan, y bueno, en fin, entonces la gente tiene que hacer obras, cuando aquí dice que es por gracia. ¿Amén? Y lo hacen porque todavía no han comprendido que la gracia es suficiente para adquirir santidad, verdadera santidad. Ellos comienzan a crear reglas, normas, leyes que si son violadas, hacen pensar a la gente que han caído en la desgracia. Es decir, ya no tienen la gracia de Dios. Y resulta que imponen sus leyes, como los fariseos lo hacían, hacia los demás,
pero ellos mismos estaban lejos de cumplirlas. Amén. Lo que debemos enseñar es el nuevo mensaje, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento sobre todo. Amén. En el Evangelio, que es el nuevo mensaje, la buena noticia, la nueva noticia, indica que la santidad proviene de Dios y si estamos en Él, ya nos ha sido concedida. Se tiene que aprender entonces a verse desde ahí. O usted acepta la verdad de Dios o usted sigue en su verdad. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Déjeme traducírselo al idioma de Dios. No se puede echar la gracia en vasijas viejas. Es decir, en la ley. Porque se fermenta y se pierde tanto el odre como el vino. Se es frío o se es caliente, pero no tibio. Frío es la práctica de la ley que lleva a condenación, o caliente, que es la vida en Cristo, es la gracia. Pero tibio es mezcla de la ley y de la gracia. Y no se puede vivir bajo la ley con principios de la gracia porque no se puede mezclar porque se pierden los dos. Se fermenta. Si usted quiere vivir bajo la ley, necesariamente lo llevará a buscar un Salvador cuando comprenda que no puede cumplirla. Ese era el objetivo de la ley, que ellos entendieran que sin Dios no podían, pero ellos se dedicaron a la ley. Y si quiere vivir bajo la gracia, entonces ya no se acoge a sus propios esfuerzos, sino que se acoge al amor y la misericordia de Dios, que lo hace inclusive hijo de Dios. Y cuando usted aprende a verse desde ahí, esto le produce una verdadera santidad, porque no son sus obras, pero es su deseo de estar ahí siempre. Amén. Entonces usted quiere hacer como Él le enseña. Entonces usted quiere relacionarse con Él para que le enseñe. Entonces cuando entendemos que la gracia quiere lo mejor para nosotros y por amor Él nos enseña lo que está mal, nos conduce a la santidad, no al libertinaje, donde ya no hay conciencia de pecado, donde hay ignorancia, donde no hay cercanía a Dios, ni el deseo de estar cerca de Dios. Ya Dios lejos de la ecuación, que es lo que hoy más que todos, más que nunca se está viendo. Y es ahí cuando la ley cobra entonces relevancia, hermano, porque de ella aprendemos lo que es malo y nos quiere llevar lejos del amor de Dios. Es decir, lo malo que nos enseña la ley nos quiere llevar lejos del amor de Dios. En el Evangelio escrito por Lucas, hay un par de historias que revelan muy bien el vivir conforme a la ley y conforme a la gracia. Y es la historia del joven rico en el capítulo 18, Lucas 18, donde el joven rico se jacta de cumplir los mandamientos desde muy joven. Y entonces le pregunta a Jesús qué es lo que él debe hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús, como es el que todo lo sabe, y él sabe a lo que se está refiriendo el joven y dice, son sus esfuerzos, yo he cumplido la ley, es lo que yo hago. Amén. Y la respuesta de Jesús es bien interesante. ¿Qué más puede él hacer? ¿Qué más puede él agregarle a su vida correcta para heredar la vida eterna? Porque desde joven ha practicado la respuesta obvia de cualquiera de nosotros que pregona el Evangelio sería que creyera en el Señor Jesucristo. Pero fíjense que él está hablando con Jesús. Amén. Pero él resalta ante Jesús que la ley. Y entonces Jesús le responde que todavía le falta cumplir una, que no la ha cumplido toda. Recuerden lo que leímos en la Escritura. Toda. Entonces Jesús le dice, le falta una. Siempre que nos concentremos en nosotros mismos, en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia justicia, en nuestras buenas obras y calidad de personas como suficiente mérito ante Dios para heredar la vida eterna, nos va a faltar una. Entender que no es por nuestras obras, sino por su amor, por lo que Él hizo. Pero usted va al capítulo